Hay una razón por la que nadie salió vivo de Dulce, y no fue porque no les avisaran, sino porque algo los esperaba en la oscuridad, algo que nunca debería haber despertado. Desde nuevos avistamientos en Nuevo México hasta grabaciones filtradas que muestran criaturas y tecnología imposible de explicar. En este video revisaremos los testimonios de exagentes, investigadores y testigos que aseguran haber visto lo imposible. Número 5. El incidente. En 1979, un hombre llamado Gabriel Valdez, oficial de la Patrulla Estatal de Nuevo México asignado a la zona de Dulce, hizo un descubrimiento que definiría su carrera. Valdez no era un desconocido. Había pasado años documentando actividades extrañas en los alrededores de Archuleta Mesa, pero nada lo preparó para lo que encontró esa mañana. Se encontró otra vaca preciada que, por sí sola, resultaba inquietante, pero a la vez familiar para los ganaderos del norte de Nuevo México. Pero dentro del cadáver había algo inexplicable. Un feto malformado que parecía mitad ternero, mitad primate. Un veterinario que habló bajo anonimato lo describió posteriormente como una imposibilidad biológica. La noticia se extendió rápidamente por Archuleta Mesa. Para los ganaderos, era evidencia de que alguien o algo estaba realizando experimentos que difuminaban la línea entre las especies. Tras este inquietante descubrimiento, surgieron más y más relatos. Todos parecían apuntar en una misma dirección, la infame base de Dulce, que se decía estaba oculta bajo Archuleta Mesa. Se rumoreaba que la base era una instalación conjunta del ejército estadounidense y extraterrestre, donde se llevaban a cabo en secreto desde tecnología avanzada hasta grotescos proyectos biológicos. Officialmente, no existe tal base. Extraoficialmente, comenzaron a surgir historias de tiroteos, experimentos híbridos y niveles subterráneos que siempre apuntaban a Dulce. Número 4. Avistamientos ovni y actividad paranormal. No se compara con el incidente de Roswell de 1947, pero el desastre de Vaca de los años 70 sigue siendo uno de los mayores misterios de Nuevo México. Entre los años 70 y finales de los 90, el cielo sobre Archuleta Mesa se transformó en algo más que el pintoresco Nuevo México, en un corredor de actividad sobrenatural. El patrón era inquietante. Luces hipnóticas, naves extrañas y un ritmo que se intensificaba con el paso de los años. El 13 de junio de 1979, el ganadero de Dulce, Manuel Gómez, reportó al oficial Gab Valdez la presencia de una vaca malherida. Fue uno de varios casos similares. Exactamente 2 años después, el 14 de junio de 1981, los investigadores recuperaron otra vaca malherida, esta vez con restos de radar encontrados cerca. Valdez declaró posteriormente que los depredadores no dejan rastros de luces fluorescentes ni vitamina B12. Sabemos que esto es muy sofisticado. Posteriormente, durante una reunión pública en Albuquerque, Valdez reveló que los restos contenían clorpromacina, utilizada como tranquilizante, lo que sugería operaciones antinaturales y coordinadas. Para la década de 1980, los investigadores de ovnis invadieron Dulce. En un informe documentado, fechado el 23 de octubre de 1988, varios testigos, entre ellos Valdez y sus hijos, observaron un objeto planear sobre Archuleta a escasos metros de distancia, luego flotar antes de desaparecer en segundos. Y en un relato escalofriante, un guardabosques Apache de Jicarilla, estacionado en la cima de la meseta, presenció lo que parecía una nave penetrando en la pared rocosa, deslizándose a través de una pared de piedra aparentemente abierta. Los residentes observaban desde helicópteros negros que seguían las luces en el cielo, con los motores en silencio mientras sobrevolaban las tierras de cultivo. Algunas noches, los viajeros reportaban un temor colectivo cerca de la mesa, como si la realidad misma se sintiera alterada. A esta tradición oral de los nativos americanos se suman las historias de habitantes subterráneos bajo la mesa. Estos no eran cuentos para dormir, sino advertencias. Para los creyentes, hay ecos a través del tiempo de algo que acecha justo debajo de la superficie. Desde los primeros casos de ganado mutilado y extrañas figuras no humanas que aparecen en lugares insólitos, hasta luces misteriosas que iluminan la noche del desierto, todo empezó a tener sentido de una manera que no se podía ignorar. Entre 1976 y finales de los 90, lo que empezó como un sinfín de cosas raras se convirtió en una historia bastante escalofriante sobre Dulce. La verdadera pregunta no era si algo raro estaba sucediendo,
sino si el cielo realmente estaba guiando a la gente hacia una verdad turbia que se escondía bajo tierra. Y fue entonces cuando alguien de dentro salió a la luz y reveló secretos tan oscuros que lo pusieron todo patas arriba. Número 3. Relatos de Denunciants. En el mundo de las teorías conspirativas, pocos nombres tienen tanto peso como Phil Schneider. Para sus seguidores, no era un simple contratista del gobierno, sino un hombre que pagó el precio más alto por hablar abiertamente. Schneider afirmaba tener la máxima autorización de seguridad trabajando como ingeniero geólogo en proyectos subterráneos secretos por todo Estados Unidos, pero una base oculta bajo los áridos desiertos de Dulce, Nuevo México, le dejó cicatrices de las que jamás se recuperaría. Según Schneider, en 1979 se le encomendó la tarea de ayudar a ampliar secciones de las instalaciones de Dulce, un sitio del que ya se rumoreaba que albergaba algo mucho más allá de la ciencia humana. Esto fue a finales de agosto de 1979. Lo que comenzó como una perforación rutinaria se convirtió en un caos cuando los trabajadores irrumpieron accidentalmente en una cámara que no figuraba en ningún plano. De la oscuridad, dijo Schneider, emergieron seres como nunca antes había visto. Lo que siguió no fue un malentendido, sino un tiroteo. Describió un violento tiroteo entre soldados estadounidenses, contratistas y entidades extraterrestres en las profundidades del subsuelo. Las figuras eran humanoides, pero claramente inhumanas. Supuestamente respondió con armas de energía. El propio Schneider afirmó haber recibido un impacto durante la terrible experiencia, que le dejó grandes cicatrices y algunas partes faltantes. Afirmó sin rodeos que 66 hombres, tanto soldados como científicos, encontraron su destino ese día, aunque no existen registros que confirmen sus fallecimientos. De ser cierto, se trataría de uno de los encubrimientos más fatales de la historia moderna. Durante años después, Schneider habló públicamente en conferencias sobre ovnis, revelando detalles que pusieron nerviosos incluso a los escépticos más acérrimos. Según Phil Schneider, la base de Dulce era casi como un laboratorio de pesadilla tipo Frankenstein. Mostró su cicatriz. Exhibió documentos y supuestas identificaciones del gobierno. Insistió en que Dulce no era solo un puesto militar, sino el centro de una alianza secreta donde los humanos trabajaban codo con extraterrestres en proyectos que abarcaban desde armamento avanzado hasta experimentos genéticos. Sus charlas solían terminar con advertencias de que la humanidad estaba siendo manipulada, de que el gobierno les mentía y de que el secretismo era más peligroso que cualquier amenaza alienígena. Bueno, para nuestra total sorpresa, en primer lugar, el gobierno lo sabía todo. Pero quizás lo que hizo la historia de Schneider tan inquietante no fue solo lo que dijo, sino cómo encontró su destino. En 1996, fue encontrado sin vida en su apartamento de Oregón. Oficialmente, se dictaminó que fue suicidio, pero los detalles plantearon más preguntas que respuestas. Lo encontraron con un tubo quirúrgico firmemente enrollado alrededor del cuello, pero sus amigos afirmaron que apenas podía usar las manos debido al accidente. Muchos creen que su muerte fue un montaje, el silenciamiento de un hombre que sabía demasiado. Hasta el día de hoy, Phil Schneider es recordado tanto como un denunciante como una advertencia. Era un hombre atormentado que tejía historias desde la paranoia, un miembro del gobierno que exponía una verdad demasiado oscura para llegar al público. Sus relatos de Dulce siguen siendo fundamentales en la leyenda, porque si Schneider tenía razón, el tiroteo de 1979 no fue solo un rumor. Fue el primer conflicto abierto entre humanos y extraterrestres en la Tierra. Y esa escalofriante posibilidad prepara el terreno para la siguiente pregunta. Si tal batalla realmente ocurrió, ¿qué más podría ocultarse en los niveles inferiores de la base Dulce? Lugares que Schneider no vivió lo suficiente como para describir. Número 2. Híbridos humanos y alienígenas. Si el tiroteo que describió Phil Schneider fue la chispa, los rumores de experimentación genética en la base Dulce son las llamas que se niegan a extinguirse. Durante décadas, se ha rumoreado que bajo el desierto de Nuevo México se esconde un laberinto de laboratorios donde la ciencia y la pesadilla se fusionan. En el centro de estos relatos se encuentra una idea aterradora, que Dulce no es solo una instalación militar, sino un caldo de cultivo. Los testigos que afirman haber sido secuestrados describen haber sido llevados a pasillos estériles y poco iluminados en las profundidades del subsuelo. Allí, relatan haber visto enormes cubas llenas de un líquido espeso y verdoso.
En su interior, suspendidas como especímenes grotescos, se encontraban criaturas parcialmente formadas, algunas inquietantemente humanas, otras grotescamente alienígenas. Según ciertos relatos, fetos flotaban dentro de estos tanques, con rasgos que representaban una inquietante mezcla de ambas especies. La implicación era clara: hibridación, un programa diseñado para fusionar ADN humano con algo de otro mundo. Las historias no terminan ahí. Varios secuestrados recordaron haber oído gritos ahogados provenientes de habitaciones distantes, como si los cautivos estuvieran retenidos contra su voluntad. Otros hablaron de mesas quirúrgicas manchadas de fluidos, donde se realizaban experimentos con fría precisión. Un detalle recurrente en los testimonios fue la presencia de figuras altas y de piel grisácea, observando el proceso como si los humanos fueran poco más que materia prima. Estos rumores concuerdan inquietantemente bien con narrativas más amplias de abducciones extraterrestres. Durante años, personas de todo el mundo han afirmado haber tenido encuentros con seres que las someten a experimentos reproductivos, extracciones de óvulos, fecundaciones forzadas y recolección de esperma. Los escépticos los descartan como fenómenos psicológicos, pero los relatos de Dulce les dan un contexto escalofriante. ¿Y si estos procedimientos no fueran incidentes aislados, sino parte de un programa coordinado en las profundidades de una base secreta? Quienes apoyan la leyenda de Dulce argumentan que estos híbridos tienen dos posibles propósitos. Una teoría sugiere que son una especie puente, diseñada para sobrevivir en la atmósfera terrestre conservando rasgos alienígenas. Otra propone algo aún más siniestro: que los híbridos podrían actuar como una forma de control, una población asentada silenciosamente entre nosotros. Ya sea como reemplazos, infiltrados o simplemente un experimento de mezcla de especies, las implicaciones son asombrosas. Por supuesto, es casi imposible encontrar pruebas contundentes. Sin embargo, lo que da peso a estas historias es la coherencia de los detalles. Personas que nunca se conocieron comparten descripciones inquietantemente similares: cubas, fetos, formas híbridas. Incluso el propio Snyder aludió a ver formas de vida grotescas en las profundidades de la dulzura, aunque se negó a dar más detalles, alegando que la verdad era demasiado aterradora para el público. Para los creyentes, la dulzura no es simplemente una fortaleza secreta, sino una fábrica de vida, un lugar donde la ética se desvanece y la humanidad no es más que un recurso. Si estos relatos son siquiera parcialmente ciertos, entonces el tiroteo que Snyder describió podría no haber sido por tierra o territorio, sino por detener experimentos que contradicen la definición misma de lo que significa ser. Y eso nos lleva al siguiente capítulo, aún más oscuro. Si se estaban creando híbridos, ¿dónde exactamente se guardaban? Algunos afirman que la respuesta se encuentra aún más profundamente, en los niveles ocultos de la base Dulce, donde nadie ha regresado jamás. Número 1. Jerarquía de los secretos. Si la base Dulce es real, su característica más inquietante no es lo que yace sobre la superficie, sino lo que se extiende a gran profundidad. Denunciantes, secuestrados e incluso exagentes de inteligencia han descrito la misma disposición inquietante. Una serie de niveles subterráneos, cada uno más secreto y aterrador que el anterior. Los dos primeros niveles, según los informes, son casi mundanos. Estos pisos superiores sirven de entrada, repletos de controles de seguridad, oficinas administrativas y salas de vigilancia. Para quienes no están en el lugar, podrían confundirse fácilmente con cualquier otra instalación gubernamental, pero justo bajo ese tenue velo de normalidad, el verdadero propósito de la dulzura comienza a aflorar. Los niveles 3 y 4 son donde las historias se tornan más oscuras. Aquí, según testimonios, se llevaron a cabo proyectos de control mental y condicionamiento psicológico. Supuestamente, los sujetos eran atados a habitaciones donde se utilizaban sonidos de alta frecuencia, luces parpadeantes y compuestos químicos para quebrantar la voluntad humana. Los rumores sugieren que programas enteros se dedicaban a borrar recuerdos, crear agentes durmientes y poner a prueba los límites de la obediencia humana. De ser cierto, significa que Dulce no solo experimentaba con la genética, sino que estaba manipulando el control mental. Pero lo que surge en los niveles 5 y 6 hace que los informes de control mental parezcan insignificantes en comparación. Aquí, los relatos describen laboratorios dedicados a la hibridación y experimentos grotescos.
Testigos oculares afirman que entidades extraterrestres recorrían abiertamente estos pasillos, a veces dirigiendo la investigación ellas mismas. Las paredes estaban cubiertas de cubas que contenían criaturas a medio formar que desafiaban todo sentido de la biología natural, mitad humanas, mitad animales, mitad algo completamente distinto. Algunos abducidos incluso afirman haber visto sujetos de prueba vivos en jaulas, con sus cuerpos alterados hasta resultar irreconocibles. Fue en estos niveles, según Snyder y otros, donde la cooperación entre científicos humanos y seres extraterrestres fue más visible. Luego está el nivel 7, el lugar del que se habla en voz baja incluso entre los creyentes. Las descripciones de este nivel son escasas y terriblemente consistentes. Los testigos afirman que no era un laboratorio, sino una prisión, un centro para humanos secuestrados que jamás regresarían. Aquí se retenía a víctimas presuntamente sometidas a experimentos, y sus súplicas de libertad resonaban en los fríos pasillos metálicos. Según algunos, estos secuestrados se convertían en poco más que materia prima para los proyectos que se llevaban a cabo en la superficie. La escalofriante frase asociada al nivel 7 siempre es la misma: nadie regresa. Los escépticos señalan la falta de evidencia concreta de una estructura tan estratificada, pero quienes creen en ella argumentan historias de sistemas de túneles subterráneos descubiertos bajo otras bases en todo Estados Unidos, lo que da credibilidad al diseño de Dulce. Si al menos una fracción de estos informes es correcta, Dulce representa más que una base oculta, representa una jerarquía de secretos, y cada piso se hunde aún más en el colapso moral. Nos vemos en el siguiente video.